Dentro de nuestro módulo contagio, iniciaremos estos videos acerca de las hepatitis virales. La definición de hepatitis tiene que ver con una manifestación inflamatoria en el hígado que puede ser originado por diferentes causas, por ejemplo, por fármacos, por intoxicaciones o por algún tipo de infección, siendo la más frecuente la de origen viral, que es causada por al menos 7 tipos de virus distintos: A, B, C, D, E, G y F. La hepatitis se conoce también de forma clásica como ictericia epidémica. ¿Qué sabemos acerca de la hepatitis a través de la historia? La ictericia epidémica fue descrita desde lecturas babilónicas y griegas y en literatura china desde el año 200 a.C. También se conocen algunos relatos históricos desde la Edad Media hasta el siglo XX sobre posibles brotes de los virus de hepatitis asociadas con tropas militares. Fue solamente hasta 1973 donde se logró la primera visualización del virus de la hepatitis A través del microscopio electrónico. Y es allí donde empieza la clasificación de las hepatitis virales. La hepatitis A, que fue la primera en descubrirse, se llamó como hepatitis infecciosa, ya que se transmite a través del consumo de agua contaminada con heces. Posteriormente se encontró otro virus en el suero, en sangre, y al encontrarlo en sangre y la posibilidad de ser transmitido a través del contacto con fluidos, se le llamó hepatitis sérica, y esta se trataba de la hepatitis B. Luego se fueron descubriendo los otros tipos de hepatitis y dentro de esa primer clasificación los otros virus se conocieron como virus no A y no B, donde está la hepatitis E, que es de transmisión entérica, la hepatitis F, C, D y G, que son de transmisión parenteral. Otras entidades que pueden generar hepatitis y que también son entidades virales son el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, el herpes simple, la rubeola y los enterovirus. Estas hepatitis son manifestaciones indirectas asociadas principalmente a complicaciones, porque los virus de la hepatitis como tal infectan directamente al hígado, ya que los hepatocitos hacen parte de su célula blanco. Dentro de la primera clasificación, entonces podemos hablar de los tipos de hepatitis y clasificarlos de acuerdo a la fuente del virus, ruta de transmisión, si generan o no infección crónica y si existe actualmente mecanismos de prevención. En el caso de la hepatitis A, que se encuentra en la primera columna, la fuente del virus son las heces y la ruta de transmisión es fecal-oral, es decir, se transmite por alimentos o agua contaminada con heces. En este caso es una infección muy aguda que puede durar 2-3 semanas y se puede prevenir a través de una vacuna que puede actuar durante el periodo de incubación e incluso antes de estar expuesto al virus. En el caso de la hepatitis B es un virus que encontramos principalmente en sangre, por lo tanto la ruta de transmisión es a través de vía percutánea, por contacto con agujas contaminadas, transfusiones de sangre contaminada o por contacto sexual. Este virus sí produce una infección crónica que puede progresar hacia cirrosis hepática, carcinoma hepático o disfunción hepática. Existe una vacuna que puede actuar pre y post exposición, que son 3 dosis. En el caso de la hepatitis C, también la encontramos en sangre. Es un virus entonces que tiene como ruta de transmisión por vía percutánea o contacto con fluidos corporales. Hace parte de las enfermedades de transmisión sexual, produce infección crónica en mayor probabilidad o frecuencia que la hepatitis B, es causante de carcinoma hepático en la mayoría de los casos de los pacientes infectados, por lo tanto muchos de ellos son candidatos de trasplante. El virus muta muchísimo, lo que ha dificultado la producción de una vacuna, por lo tanto la única prevención es hacer tamizaje en los bancos de sangre. El virus de la hepatitis D hace parte de los agentes subvirales, es un virus defectuoso que necesita el antígeno de superficie de la hepatitis B para poder entrar en la célula. Por lo tanto, es un virus que depende del virus de la hepatitis B. También su ruta de transmisión es percutánea, puede también inducir infección crónica y la vacuna para la hepatitis B sirve de forma indirecta para la hepatitis D, ya que si no nos infectamos con hepatitis B, tampoco nos infectaremos con hepatitis D. Y el virus de la hepatitis E
Lo encontramos al igual que el A en las heces, la vía de transmisión es fecal-oral e induce una infección aguda, autolimitada. No existe vacuna, ya que hay menor frecuencia a nivel mundial. Lo encontramos principalmente en zonas donde no hay acueducto o tratamiento de agua y la prevención está más que todo hacia las campañas de ingesta de agua segura. El virus de la hepatitis A es un virus que pertenece a la familia Picornaviridae. Es un virus desnudo que tiene un RNA de cadena sencilla que codifica para una poliproteína que se segmenta en 4 proteínas estructurales y 7 no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales encontramos las proteínas asociadas a la cápside que se denominan desde BP1 a BP4. En el caso del virus de la hepatitis A tenemos un solo serotipo. Por lo tanto, es posible que nos infectemos una sola vez por este virus, adquiriendo anticuerpos protectores. El virus entra a través de la unión con el receptor celular HABCR, que significa receptor para el virus de la hepatitis A. Esta es una inmunoglobulina de superficie que expresan los hepatocitos. El virus entra, hace la decapsidación y se replica en citoplasma. Sale de la célula a través de exocitosis. El virus entonces entra a través del consumo de agua o alimentos contaminados por vía oral, llega al intestino y a través del intestino entra en sangre y a través de la viremia se disemina al hígado donde encuentra su célula blanco y puede entrar e iniciar la replicación. A través de la bilis el virus pasa nuevamente al intestino donde lo vamos a encontrar en las heces. Y allí es donde empieza el ciclo de transmisión. Sin embargo, antes de que el virus haga viremia, algunos viriones durante el cruce por el intestino pueden estar disponibles en heces y puede empezar a transmitirse, pero la transmisión más efectiva ocurre después de la replicación porque se han generado mayor cantidad de viriones. Las características clínicas que se van a encontrar en la hepatitis A es que el periodo de incubación dura entre 15 y 50 días. Todos los virus de hepatitis tienen periodos de incubación bastante largos. En el caso de la hepatitis A, el promedio son 30 días, o sea que el paciente puede iniciar síntomas entre 2 semanas, un mes o incluso casi 2 meses después de haber consumido los alimentos contaminados, lo que puede dificultar que el individuo pueda conocer la fuente y a través de qué se infectó. La ictericia o manifestación de coloración amarilla en epitelios y mucosas es poco frecuente en edades tempranas, en niños menores de 6 años se habla de un 10%, de 6 a 14 años empieza a aumentar entre un 40 a un 50% y en mayores de 14 años es casi de un 70 a un 80%. Las complicaciones relacionadas con hepatitis tienen que ver con hepatitis fulminante y hepatitis colestásicas. No genera ninguna secuela ya que es una infección aguda y autolimitada. Vemos en el mapa dónde están las regiones geográficas que tienen más incidencia y prevalencia de hepatitis A, siendo el rojo la prevalencia más alta y en azul claro la prevalencia intermedia alta, en donde encontramos a nuestro país. Las edades también son importantes dentro de la epidemiología, siendo muy alta la transmisión en preescolares debido a la poca prevención que hay a través del consumo de agua de diferentes tipos de fuente. Va bajando a medida que el individuo avanza en edad y es muy baja en aquellos adultos que viven en países donde la frecuencia es baja y principalmente se atribuye a sus viajes. La patogénesis de la hepatitis A es la patogénesis que se presenta en cualquier proceso de inflamación hepática. Por eso este mecanismo podemos aplicarlo a lo que ocurre cuando hay infección con los diferentes tipos de virus de la hepatitis. En el caso de este virus va a actuar entrando al hepatocito, generando una infección e induciendo un mecanismo de inflamación que atrae un infiltrado de mononucleares como linfocitos T, linfocitos B y otros leucocitos
que se acumulan en esta zona generando un edema, aumento de tamaño del órgano, lo que vamos a evidenciar como inflamación en la zona del hipocondrio derecho asociado a dolor abdominal. Se presenta también hiperplasia de células de Kupffer, que recordemos que son los macrófagos tisulares del hígado, y esas manifestaciones inflamatorias pueden empezar a generar esta necrosis centrolobulillar, y la muerte de las células del hígado permite que algunas enzimas hepáticas como la bilirrubina, fosfatasa alcalina, las transaminasas, la alanina aminotransferasa, la aspartato transaminasa, la 5' nucleotidasa y la gamma-glutamil transpeptidasa sean liberadas a sangre. Esa liberación en sangre permite un aumento de acuerdo a los niveles séricos normales, lo que favorece la detección de cualquier tipo de inflamación hepática a través de este examen en sangre. Esa inflamación puede además comprimir el conducto colestásico, lo que va a generar un reflujo de la bilis, y recordemos que la bilis tiene un alto contenido de bilirrubina. Entonces la bilirrubina también es liberada, entra en sangre, y cuando la bilirrubina entra en sangre tiende a acumularse en epitelios y mucosas generando un aspecto amarillento. Esto también hace que poca bilis pase a las heces y genere que las heces no adquieran su color característico. Los síntomas clínicos asociados con la hepatitis A en algunos casos pueden ser asintomáticos o relacionados con un resfriado común, que en algunos individuos pueden pasar desapercibidos, y en los individuos que hacen síntomas por lo general van a tener cefaleas, malestar general, fiebre, dolor abdominal. Se genera una alteración del epitelio queratinizado de las plantas de los pies y las palmas de las manos, ya que la bilirrubina es bastante tóxica y genera daño en el epitelio, y sobre todo genera alteración de la queratina en estas zonas específicas. Se presenta coluria porque la orina adquiere un color oscuro, el paciente normalmente habla de orina color Coca-Cola, y se presenta acolia, que es un aspecto blanquecino de las heces. El diagnóstico de laboratorio, entonces tenemos estas medidas serológicas que podemos encontrar en sangre. Sin embargo, estas son inespecíficas porque lo que nos están mostrando cuando las encontramos elevadas es que hay un proceso hepático, hay una inflamación hepática, pero para determinar específicamente la causa, en el caso de la hepatitis A, podemos mandar una IgM específica que puede medirse a través de una ELISA. La infección pasada principalmente sería a través de una IgG, que nos permitiría evidenciar si el paciente estuvo expuesto anteriormente. Pero para diagnosticar infección activa definitivamente necesitamos de la IgM. Aquí vemos en esta gráfica el curso serológico, vemos el punto donde se da la infección. Vemos que aproximadamente durante la primera semana hasta la semana 5 ya encontramos el virus en las heces. La viremia empieza desde la mitad de la primera semana y se extiende hasta más allá de la semana quinta. Vemos que los síntomas clínicos empiezan en la semana 2 después de habernos infectado y pueden permanecer hasta la semana 8. Estos síntomas clínicos coinciden con un pico en las transaminasas, los niveles de transaminasas en sangre, que vemos cómo van aumentando, hacen un pico hasta que van bajando. Vemos la inmunoglobulina M como después de la primera semana empieza a aumentar, siendo también muy alta cuando tenemos los síntomas clínicos. Posteriormente empieza a bajar y va a ser reemplazada por una inmunoglobulina G que va a durar de por vida y que va a ser parte de nuestros anticuerpos protectores. Existe una vacuna de virus inactivados para el virus de la hepatitis A que es bastante efectiva. Como tenemos un solo serotipo, logra generarnos la producción de inmunoglobulinas G que nos van a proteger de por vida. Y es una vacuna que ha permitido disminuir la frecuencia de infecciones por virus de la hepatitis A.
Al terminar entonces este video te debe quedar claro la definición de hepatitis, los diferentes tipos de virus que pueden generar esta infección y principalmente el virus de la hepatitis A, su estructura, su genoma, la célula que infecta, toda la inmunopatogénesis que se presenta, las manifestaciones clínicas, las pruebas de laboratorio para saberlo identificar. Muchas gracias.